epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 27. Amén. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 27. Amén. Santiago está cerca de Primera de Pedro, por ahí yendo para Apocalipsis. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Me avisan cuando lo tengan. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que todos repitamos el 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puede sentarse. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema: cuidado con el autoengaño. No sé si usted entiende lo que significa esa palabra. Cuidado con el autoengaño. La palabra auto ahí significa sí mismo, el engaño de usted mismo. Gloria al Señor. Hermanos, esto es una advertencia seria, ¿verdad? Nosotros nos cuidamos mucho de los de afuera, ¿verdad? Nos cuidamos de que nos engañe alguien de afuera, pero la Biblia dice que nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Incluso Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Nosotros confiamos mucho en nosotros mismos. Nosotros, hermanos, nos apreciamos mucho a nosotros mismos, ¿verdad? Usted no desconfía de usted desconfía de todos los demás menos de usted. Pero el Señor nos manda a tener cuidado de nosotros mismos. Es un engaño muy sutil, es un engaño, hermano, que se mete que ni cuenta nos damos. Fíjese, ¿qué significa la palabra engaño? La palabra engaño significa hacer creer que algo que es falso, hacerlo creer verdadero, hacerlo ver como verdadero, ¿verdad? El engaño siempre trae mentiras. Es seducir con halagos y mentiras, ¿verdad? Y el engaño siempre viene disfrazado como una verdad, pero es mentira. Y el engaño siempre trae pérdidas, ¿verdad? Se pierde algo cuando nos engañan. En la mayoría de los casos se pierde dinero, ¿verdad? A nadie le gusta que lo engañen con dinero. A mí me han estafado con dinero y créanme que eso es una decepción muy grande. Que uno se siente tan mal, ¿verdad? A mí me estafaron por teléfono. Me llamaron de esas llamadas falsas que hacen, como que era la compañía de luz. Que según ellos yo debía la luz, yo de tonta, que no caí en el engaño. Le dije, no, yo siempre he tenido mis biles al día, pero era algo que me tenían que venir a chequear. Y yo dije, no, yo lo que estoy esperando es que me van a chequear algo. Oh, eso es, dice la persona. Y el número decía que era la compañía de luz. La cuestión era que según ellos me iban a enviar a alguien, pero que yo tenía que poner un dinero, porque tenía que darle ese dinero que después me lo devolvían al doble. Óigame, la verdad que a veces uno, ¿verdad? Y yo, pero ¿cómo que tengo que dar dinero? No, es algo que hay que pagarle al técnico, después se lo devolvemos. Eso solamente porque hay que hacerlo así, que comprara una tarjeta, algo así, que llamara a un número y que ese dinero había que ponerlo ahí. Pues lo hice, ¿verdad? Me estafaron $300. Uno se siente bastante impotente, bastante enojado, y más cuando usted no haya ni qué hacer, porque no supe ni cómo reportar eso, ni qué hacer, nadie me podía ayudar. El engaño no es nada bueno, ¿verdad? A Satanás se le llama en la palabra el engañador. Y dice Apocalipsis 12:9 que él engaña al mundo. Él es el engañador número 1. Él se disfraza de ángel de luz. Amén. Él sabe que si le sale a la gente como diablo, todo el mundo le sale corriendo. Con cacho y rabo y todas esas cosas, ¿verdad? Y vestido de rojo, como creen algunos. Aunque Satanás es feo. La Biblia dice que él es espanto, pero él se disfraza de ángel de luz.
de cosas bonitas. Sus ministros se disfrazan también de ministros de justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? El engaño, hermanos, es algo que está muy común en el mundo. Incluso este es un tiempo de mucha confusión y de mucho engaño, hermanos. La Biblia nos advierte, Jesucristo nos advierte en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Pero también esa advertencia va para nosotros mismos, ni que nosotros mismos nos engañemos. Y les voy a explicar luego cómo nos podemos engañar nosotros mismos. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás engaña con falsas religiones. ¿Cuántas falsas religiones? Falsos profetas, falsos caminos que nos desvían de la verdad y nos muestran un camino falso, ¿verdad? Que a la larga nos va a llevar, ¿verdad? Al infierno. Satanás engaña con el mundo. El mundo nos ofrece un placer momentáneo, se ve bonito, ¿verdad? Pero eso no perdura y nos va a llevar a la condenación. Nos engaña con las riquezas. La Biblia dice que tengamos cuidado con el engaño de las riquezas. Las riquezas dan una falsa paz, una falsa seguridad. La gente que tiene riqueza se cree que está muy seguro, ¿verdad? Que como decía aquel rico, alma, muchos bienes tienes preparado para muchos días, repósate, come, bebe, regocíjate, pero esa misma noche se moría. Así que las riquezas no dan seguridad. Cuando nos toca irnos, no hay médico que lo impida, no hay nada que lo impida, hermanos. Si no estamos preparados, hermano, es trágica la cosa, ¿verdad? Entonces, el único que nos habla verdad siempre, que es la absoluta verdad, es Jesucristo. En Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjese que Jesucristo no dijo, yo soy un camino, porque hubiera dado a entender que hay otros. Ni dijo, yo soy una verdad. Él es la verdad. Él es el camino, la vida, ¿verdad? El único camino al Padre, la única verdad y la vida. Nadie más puede dar vida sino Jesús. Ahora, cuando Jesús dijo que Él es la verdad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La verdad es las cosas como realmente son. Nosotros los humanos no sabemos muchas veces, no entendemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Solamente Dios sabe eso y solamente la palabra nos revela eso. Pero muchas veces el hombre se crea ideas en su mente, que cree que vino del mono, de ciertas cosas, ¿verdad? Y no sabe ni para dónde va. Para algunos creen que cuando se mueran ahí quedan. O sea, no, hermano, la palabra nos dice quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. La palabra nos dice hay dos caminos, salvación y condenación. Un camino ancho y un camino estrecho. Jesucristo nos dice las cosas tal y como son. ¿Para qué? Para advertirnos. Y Él habla con seguridad. Él nunca miente, hermanos. Él dice siempre la verdad y si nosotros le seguimos, pues vamos a conocer la verdad. Amén, y somos libres, gloria al Señor, y seremos libres. Entonces, en Jesucristo hay verdad. Él es la absoluta verdad y con Él estamos seguros. Podemos caminar seguros, ¿verdad? En pos de Él, porque Él siempre nos va a guiar, ¿verdad? Por el buen camino. Gloria al Señor. Y cuando una persona es engañada, siempre pierde algo. Se pierde dinero, que es trágico, duele. Pero, hermanos, con el engaño espiritual se pierde más que dinero. Se pierde algo que es más trágico, ¿verdad? El alma. Hermanos, con el engaño espiritual se puede perder el alma. Eso no tiene precio humano. Tenemos que cuidar esa alma, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede caer en el autoengaño? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo se puede uno engañar a uno mismo? Bueno, la palabra nos habla de eso. Primeramente, las personas que siguen su corazón, ¿verdad? Aquellas personas que se confían mucho en sus corazones, en sus sentimientos, caen en el autoengaño. En Jeremías 17:9 y versículo 10 nos dice estas palabras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Hace esa pregunta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es el corazón humano que está hablando el Señor ahí. El centro de nuestra personalidad, nuestro yo. ¿Quién lo conocerá? Ahora dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Fíjese, el corazón nuestro es engañoso. La Biblia dice, Jesucristo hablando, dijo que del corazón sale los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, la envidia, la lascivia. Todo lo malo sale del corazón porque el pecado está en el corazón del hombre. Hay personas que dicen que en el corazón no se manda. No sé si te has oído ese término. Ay, que cuando se enamoran de la persona equivocada. En el corazón no se manda. Lamentablemente el corazón siempre sigue la inclinación del tesoro que usted haya puesto en él, de lo que usted considere su tesoro. Siempre se va a inclinar hacia lo que usted considera su tesoro.
Por eso es que la Biblia dice, Jesucristo hablando dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, ¿qué nosotros atesoramos? Por ahí se va a ir el corazón siempre. Lo que usted considera tesoro, algunas personas atesoran a los seres humanos, el dinero, tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué debemos nosotros atesorar? ¿Cuál debe ser nuestro tesoro, verdad? En nuestros corazones. El Señor le dijo a Moisés, cuando le habló de su palabra, dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si usted pone la palabra, hermano, sobre su corazón, en el centro de su corazón, usted se va a inclinar más hacia las cosas de Dios que a las cosas de, ¿verdad?, de la tierra. Si usted se llena de cosas del mundo, pues su corazón se va a ir en pos de eso, ¿verdad? Entonces el corazón es engañoso, nos engaña a nosotros mismos. ¿Quién lo conoce? Solo Dios lo conoce. Por eso es que usted no se puede ni siquiera guiar por su corazón cuando usted se tiene que examinar. David le decía al Señor en el Salmo 139, versículos 23 al 24. Él no decía, me voy a examinar, déjame ver qué dice mi corazón. No, él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mírame tú cómo estoy yo. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando nosotros vamos a dar un concepto de nosotros mismos, siempre vamos a dar el mejor de nosotros mismos. Yo voy a hablar bien de mí. Yo no voy a hablar mal de mí. Yo siempre me voy a defender y me voy a preservar. ¿Usted me entiende? Voy a dar mi mejor imagen. Pero hay uno que conoce, escudriña. Y hay que permitirle a él que sea él que lo haga a través de su palabra. Por eso es que dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios molesta muchas veces porque entra como una espada, hermano, que saca lo que está mal en nosotros. Entonces, al revelarse lo que está mal, hermano, nos enojamos muchas veces. Pero es la palabra, dice que penetra como una espada hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay intenciones en nuestros corazones que ni nosotros nos damos cuenta muchas veces. Por eso David decía, líbrame de mis pecados que me son ocultos. El cristiano que siempre está siguiendo lo que siente su corazón se va a autoengañar. Porque el corazón nunca siente para Dios, hermanos. El corazón hay que someterlo a Dios. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces queremos que nuestro corazón sea del Señor, ¿verdad? Incluso él dice, dame, hijo mío, tu corazón sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él hay que guardar ese corazón, llenarlo de la palabra de Dios. Y entonces ahí, ¿verdad? Esa palabra lo va a ir limpiando, pero no podemos seguir las inclinaciones de nuestro corazón. Eso de que cuando yo sienta, no, el corazón hay que ponerlo a buscar de Dios aunque no sienta. Hay que meterle la palabra y entonces él se va a ir inclinando hacia las cosas espirituales. Entonces las personas que siguen su propio corazón se pueden engañar porque el corazón es engañoso. Otro tipo de persona que puede caer en el autoengaño son las personas que piensan que no tienen pecados. Primera de Juan 1:8 dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, usted me dirá, bueno, la mayoría de la gente dice que es pecado, ahora sí. Pero para algunos como que categorizamos el pecado, ¿verdad? Hay gente que como no han matado ni robado o no han adulterado, pues ellos no son pecadores. Y por eso usted ve que muchas veces usted le predica al inconverso, mira, busca del Señor, arrepiéntete. Yo no he matado ni robado. Ellos no tienen necesidad de un salvador porque ellos se creen muy santos y muy limpios. Hermano, y todos nosotros hemos pecado, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos, ahí no hay uno excluido, todos pecaron, fueron alejados, destituidos de la gloria de Dios. Y que aunque nosotros le ponemos tamaño al pecado, y hay pecados que son más graves que otros en consecuencias terrenales, es verdad, pero pecado es pecado. Pecado es desobediencia, pecado es infracción de la ley de Dios. That's it. Pecado es que si Dios le dice a usted, vaya a un lugar, usted se va a otro, usted pecó, como le pasó a Jonás. Pecado es que si Dios dice no te comas esa fruta y te la comes, pecas. Porque Adán y Eva no mataron, ni robaron, ni adulteraron. Simplemente no se comieron la fruta que no tenían que comerse. O sea, pecado es desobedecer la palabra. Hay muchos mandamientos en la Biblia. Nosotros nos basamos muchas veces de las cosas que no hay que hacer, pero hay muchas cosas que hay que hacer. Amarás al Señor tu Dios. Orad sin cesar. Escudriñad las Escrituras. Y cuando omitimos esas cosas, estamos pecando en omisión. Entonces ve con cuánto pecamos, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, dice la palabra, Romanos 3:10-12. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron,
se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El único justo es Jesucristo, el único que vino, ¿verdad? Y nos enseñó a vivir esa vida en santidad perfecta, ¿verdad? Fue Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero hay personas, ¿verdad?, que creen que no tienen pecado, se engañan a sí mismos porque todo ser humano es pecado, por eso morimos, porque la paga del pecado es muerte. Otra persona que puede caer en el autoengaño es la persona que no refrena su lengua. Santiago 1:26 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ve cómo no refrenamos nuestra lengua, engañamos nuestro corazón. Ay, hermanos, cuánto daño se hace con la lengua. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que con lo que yo hable edifique. Amén. Y los oyentes puedan dar gracias a Dios. Hermano, nuestra boca tiene que ser para sanar, tiene que ser para edificar, no para destruir. Y el mismo Santiago pregunta más adelante en el capítulo 3 que dice cómo una fuente puede dar dos aguas, dulce y amarga, y que la lengua es un mundo de maldad que está inflamada por el infierno. Hermanos, ¿por qué usted cree que cuando Isaías se encontró con el Señor en Isaías capítulo 6, el profeta de Dios, lo primero que exclama es que era inmundo de labios? Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios sucios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice que uno de los serafines cogió un carbón encendido del altar, tipo de la sangre de Cristo, y se lo pasó por la boca y lo limpió. Dice, ahora te fueron limpiados tus labios, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor nos pase ese carbón encendido por nuestra boca. ¿Cuánto pecamos con la boca? Hermanos, el Señor nos manda que no digamos palabras corrompidas y que no edifican. Tenemos que tener cuidado de las palabras ofensivas. ¿Cuántas veces ofendemos, hermanos, en palabra? Tenemos que tener cuidado de las maldiciones. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de las mentiras. ¿Cuánto se miente? Ay, Dios mío. Cuando Satanás es el padre de mentira. Hermanos, tenemos que tener cuidado del chisme, de la calumnia, de la murmuración. ¿Cuánto se murmura? Muchas veces se habla, hermano, de todo el mundo. ¿De quién no se habla? Nadie se salva ya. Hay hasta programas para chismear de la gente, donde gana dinero la gente chismeando. Esto es caótico como está el mundo. Y la gente gozándose de oiga, le quitan el pellejo a todo el mundo allí. Hermano, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Amén. Cuando vemos personas que tienen sus debilidades, como todos tenemos, porque no me diga usted que usted es perfecto, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? El ejemplo de Cristo es que intercedamos. Satanás acusa, Jesús intercede. Así de sencillo. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que hace Satanás o lo que hace Jesús? Y si lo aconsejo, lo llamo en el amor de Cristo, pero no, mire. Hermano, y difamamos y hablamos lo que no tenemos que hablar y hacemos tanto daño. Mire, porque el problema con la boca es que una vez hablamos ya no se puede recoger. Ya usted quiere arreglar y no se puede, ya el daño está hecho y hay palabras que dañan más que un golpe. Hay palabras que son más fuertes que un golpe, hermano. Y eso, mire, cuesta, hermanos. Usemos nuestra boca para gloria de Dios, para edificar, para sanar, para vendar. Hermanos, tengamos cuidado. Todos hemos ofendido en palabra, todos hemos hecho eso. Dice que el que no lo ha hecho es varón perfecto y no hay nadie perfecto. Pero, hermanos, que el Señor pase ese carbón encendido y no nos engañemos si nos llamamos cristianos y esa boca nuestra no tiene control y hablamos sin misericordia y difamamos a todo el mundo. Hay gente que está buscándole la más mínima falta al otro. Si hay un hermanito que se ve que es consagrado, sí, pero tiene esto, le busca, mire, lo más mínimo. Hermano, veamos las virtudes más que los defectos, ¿verdad? Siempre hay gente, todo el mundo por defectos que tenga tiene virtudes. A veces son más defectos que virtudes, pero oremos para que las virtudes aumenten y los defectos disminuyan, ¿verdad? Pero hermano, para eso estamos llamados. Pero si nos llamamos religiosos, cristianos, y tenemos una boca sin freno, estamos engañándonos a nosotros mismos. Ahí lo dice bien claro. Tenemos que poner esta boca bajo el dominio del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor nos ha dado dominio propio. Se puede, amén. Hermanos, guardar nuestra boca. Y si no tenemos nada bueno que decir, no hablemos. El silencio muchas veces es más elocuente que la palabra. Cuando no tengamos nada que hablar, mire, calladito nos vemos más bonitos.
Y si alguno habla, hable conforme a la palabra, dice la Biblia. Si usted habla mucho, pues preocúpese por llenarse mucho de la Biblia. Porque sí, habemos personas que hablamos más que otras. Dice que las mujeres hablamos más. Yo he conocido hombres que asustan, pero bueno. Pero no importa que hablemos mucho, lo importante es que hablemos lo que edifica. Llénese de la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que entonces hablemos cosas que edifiquen, ¿verdad? Otras personas que caen en el autoengaño. Personas que creen que sembrando una cosa van a cosechar otra. Personas que creen que siembran limones y van a cosechar manzanas. Eso es ilógico. Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Corrupción significa muerte. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces no podemos estar sembrando para la carne y vamos a pensar que vamos a sembrar en el espíritu. ¿Qué es sembrar para la carne? Ocuparme en todo lo de la carne, en todo lo terrenal. La carne está de la tierra, en la tierra va a quedar porque ella es del polvo y al polvo vuelve. Ella no se preocupa por las cosas espirituales porque ella es de la tierra. Ella la jala a la tierra y ella lo jala a usted para lo terrenal. Y si nosotros solo sembramos en la carne, sembrar en la carne ahí no es solamente hacer cosas malas, es solamente ocuparnos en las cosas de la carne, en el diario vivir, en que este cuerpo sobreviva. ¿Usted me entiende? En mantener nuestro cuerpo físico. Y si siempre hay cosas que hay que hacer, pero no podemos, hermanos, solamente ocuparnos en las cosas terrenales. La Biblia dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Así de sencillo. Los que buscan las cosas de la carne, pues solo piensan en eso. Pero si sembramos en la carne, no vamos a cosechar en el espíritu. ¿Y qué es sembrar en el espíritu? Ocuparnos de las cosas espirituales. Pensar en las cosas espirituales y ocuparnos. Fíjense, no basta con pensar, hay que ocuparse. Amén, porque yo puedo pensar, ahí sí, tengo que hacer esto, pero no lo hago. Hay que ocuparse. Las cosas del espíritu, pues son las cosas espirituales, las cosas de Dios, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el congregarse. Esas son las cosas espirituales que yo siembro. ¿Para qué? Para cosechar vida eterna. Yo no puedo pretender que si estoy sembrando la carne voy a cosechar vida eterna. ¿Entiende? Nos engañamos a nosotros mismos porque buscamos más lo terrenal, pero pensamos que estamos muy bien. Nos engañamos, hermanos. Cuidado con el autoengaño, porque podemos terminar muy mal y perder hasta el alma. Entonces, personas que pueden caer en el autoengaño, los que siguen su propio corazón, los que creen que no tienen pecado, los que no refrenan esa lengüita, los que creen que sembrando una cosa cosecharán otra, otras personas que caen en el autoengaño, las que se excusan con otro. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas nos justificamos con las acciones de otras. Por ejemplo, pues cuando usted se compara con otro, siempre puede ser que usted sea mejor, esté un poquito mejor, ¿verdad? Lo mejor es compararnos con Cristo porque siempre vamos a quedar pequeños. La Biblia nos manda a compararnos con Cristo, a ser como Él, no a ser como ningún hermano. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, no, pero si yo no estoy tan mala, que Él está peor que yo. Hay gente que dice, no, yo no busco de Dios porque aquel es un hipócrita. La iglesia está llena de hipócritas, así dicen algunos inconversos, ¿verdad? Fulano es así. Yo sé que mucha gente criticó a Jesús. Jesús tiene un Judas y yo no sigo, ese es un ladrón. Y tenían sus excusas y ellos pensaban que con esa excusa ellos van a salir justificados. Que cuando ellos estuvieran delante de Dios, Dios le va a decir, ay, sí, es verdad, sí, el hermanito te dio mal testimonio, él fue un tropiezo, mira, yo te voy a perdonar. No, hermano. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sí. El que da mal testimonio y el que se escuda detrás de él va a dar cuenta a Dios. No sé si usted me entiende. O sea, aquí no hay excusa. Yo no me puedo excusar mi vida por otro. Cuando Dios me llama a cuenta a mí, es a mí. Amén. Yo voy a dar cuenta de mí. El otro va a dar cuenta del otro. Por eso yo quiero preocuparme de cómo estoy yo. Porque mirando también la paja del otro, yo tengo una viga tremenda que no me doy cuenta. Y dice la Biblia que mirando la viña del otro eché a perder la mía. Entonces, hermanos, esto es algo individual. Romanos 14, 12 y 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es individual. Usted ha oído ese refrán que dice la salvación es individual, ¿verdad? Esto es individual. Vamos a estar delante de Dios individualmente. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjese, es más fácil yo criticar que dar ejemplo.
Porque si hay hipócritas, no tengo que ser uno de ellos. Mejor voy a tratar, fulano es así, yo voy a enseñarle cómo debe ser un buen cristiano. Le voy a modelar la vida cristiana. Eso es lo que el Señor nos manda, no ponernos tropiezo. A nosotros ser ejemplo al otro. Es más fácil juzgar y criticar que ser ejemplo. Y ahí se escudan y ellos viven en un autoengaño que piensan que cuando ellos estén delante de Dios todo va a ser justificado porque fulanito era así, aquel era así. Y Dios le va a decir, ay, sí, yo te perdono, no te preocupes, sigue así. Hermano, mire, Dios no pasa por alto su palabra. La Biblia dice que si no perdonó a los ángeles que pecaron. Hermano, esto es serio. Cuando Adán se excusó, usted sabe que Adán se excusó, fue el primero que... Eso es muy viejo. Eso es desde el Edén por allá, las excusas. La mujer que me diste, Señor, ella fue la que me dio del fruto. Me la diste tú. Óigame, y usted cree que, ay, sí, es verdad, bendito Adán. No te preocupes, yo me encargo de esa mujer. Usted sabe, la mujer puso la serpiente y a todito le cayó su sentencia allí. Nadie fue excusado porque el pecado es una decisión individual, nadie te obliga. Tenemos el mejor ejemplo de santidad que es Cristo, ese es el que tenemos que seguir. Señor nunca dijo, mira fulano, sigue a aquel, le dice, sigue a Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Ese sí es perfecto, en ese no hay mancha. Entonces, personas que pueden caer en el autoengaño, las que se excusan con otros. Y otras personas que pueden caer en el autoengaño, que es donde leímos, son los que son solo oidores de la palabra de Dios. Son solo oidores. Fíjese, en el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia es suciedad, y abundancia de malicia, tenemos que examinar nuestros corazones cuando vamos a recibir la palabra y procurar limpiarlo de todas esas cosas, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra es como una semilla que se va a sembrar, que tiene que prepararse el terreno para recibirla. ¿Qué pasa con nosotros? Jesús habló de 4 clases de terreno sobre el cual puede caer la palabra, ¿verdad? La semilla de la palabra. Él hizo una parábola del sembrador donde él decía que habían 4 clases de terrenos. Habló de una semilla junto al camino, que cayó junto al camino. Eso está en Mateo 13, versículo 18 en adelante. Fíjese, la semilla que cayó junto al camino simboliza los corazones duros, o sea, esa semilla no penetró, quedó en la superficie y vinieron las aves y se la comieron, ¿verdad? Las aves son tipos de demonios. Entonces, la semilla que no penetra, que queda ahí en la superficie, esos son los corazones duros que no penetran la palabra, las rechazan inmediatamente. Hay gente que tiene una predisposición hacia la palabra de Dios, no quieren saber de Dios. Por eso aquí dice que las reciban con mansedumbre. Cuando usted está predispuesto a lo que se predica, usted lo que tiene que preocuparse es que sea palabra que se le predica. Que sea palabra, que usted la busque ahí, que lo que se le diga sea la verdad como los cristianos de Berea. Pero no que, ay, no me gustó lo que dijeron. Si es palabra, hermano, tiene que gustarnos. ¿Usted me entiende? La palabra es muy clara. Por favor, hermanos, si pudieran, para que no distraiga. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, de nosotros despreciar la palabra. Porque cuando despreciamos la palabra, ¿a quién despreciamos? El domingo pasado, por cierto, estuve en una iglesia donde había una niña haciendo eso. Interrumpió el mensaje y terminó golpeada y haciéndose una herida que hasta sangre botó. Y se distrajo la gente, imagínense. Entonces, hermanos, cuando nosotros despreciamos la palabra, es al Señor, no es al mensajero. Yo no le vine a traer aquí mis opiniones, mis deseos, lo que yo creo, no. Esto es palabra de Dios. Que Dios, yo estoy segura que me dio esta palabra. Porque si algo me gusta es orar bien para que Dios me dé una palabra. Hermanos, y el Señor lo que quiere es advertirnos, o sea, reciba la palabra. No reciba mis opiniones, quizás yo opino la palabra, pero reciba lo que está ahí, que está muy clara. La palabra es muy clara. Entonces dice ahí, reciban con mansedumbre la palabra implantada que quiere plantarse en usted. ¿Para qué? Dice, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces los terrenos, como estaba hablando, la semilla junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Esa semilla ni penetró, esa rechazó de una vez la palabra. Pero hay de aquellos que rechazan la palabra. El segundo terreno era entre pedregales. Aquí los pedregales simbolizan la tierra de poca profundidad. Aquella tierra que se pone una capita esas piedras que se forran de tierra, pero que en realidad lo que hay es piedra. Y cuando esa semilla cae, no echa raíces. Y los pedregales simbolizan las aflicciones de la vida, las pruebas, que cuando viene la gente al Señor y tiene un corazón con pedregales, significa que cuando viene la prueba rápido se desanima, ¿verdad?
Entonces el corazón poco profundo, la palabra no puede penetrar, no echa raíces. La semilla que cayó entre espinos son los que sirven a Dios a medias, con un corazón dividido. Los espinos representan el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, tienen otras cosas en su corazón y la semilla no puede, hermano, crecer bien porque está dividido el corazón. Y usted sabe que hay otro tipo de corazón que es el que esperamos que todos tengamos, ¿verdad? Que es ¿qué? La buena tierra, que seamos buena tierra, ¿verdad? El corazón que con disposición se rinde a esa palabra, la recibe con mansedumbre. Hermanos, aquí no es que si sea bonito, no es que nos sane, es que nos liberte, y muchas veces nos va a doler, pero es para nuestro propio bien, ¿verdad? Muchas veces nos va a incomodar, la verdad, hermano, incomoda, pero es la que liberta, ¿verdad? Es la que sana, es la que salva, gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros solamente nos acostumbramos a oír la palabra, a veces pensamos que por oírla siempre estamos bien, ¿verdad? Es un autoengaño. Dice ahí, no preparamos el corazón y la oímos como rutinaria. Y, sí, y a veces decimos, ay, qué lindo estuvo el mensaje. A veces esperamos una palabra motivadora, a veces esperamos una palabra que nos entretenga, que nos haga reír. No estoy diciendo que el mensaje no pueda tener eso, pero la finalidad de una palabra, del mensaje, no es ni entretenernos ni hacernos reír, es, hermanos, santificarnos, limpiarnos, afirmarnos, arraigarnos en Cristo. Ese es el propósito por el cual se predica, para que cada día nos parezcamos más al Señor, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, cuando yo no la recibo con esa disposición, digo, qué lindo. Hay gente que le encanta el mensaje, pero no produce cambio en ellos. A mí me preocupa ese tipo de gente, porque simplemente se convierte en asistente a la iglesia, pero no hay cambios. Y ahí dice, si usted es oidor nada más y no hacedor, usted se engaña a usted mismo. Nos engañamos, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Y dice ahí en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como verse al espejo en un momento, se ve, y cuando usted se ve al espejo, usted mira sus imperfecciones, ¿verdad? A veces puede tener algo que usted no se va a dar cuenta si no se mira en el espejo aquí simboliza la palabra, pero usted se miró en el momento, pero ¿qué pasó? Se fue de ahí, ya se le olvidó, ya no le dio importancia como estuviera por fuera, ¿verdad? Asimismo, cuando venimos a la iglesia, fíjese, se predica la palabra y en ese momento nosotros decimos, ay, sí, esto está mal, pero es un momentito. Al salir de aquí, no seguimos meditando en esa palabra, leyéndola más, escudriñándola, y seguimos y se nos olvida lo que se predica y al ratito ya estamos igual otra vez. En el versículo 25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley es la palabra. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aquí el que mira atentamente, que no simplemente oyó en el momentito, incluso usted recibe la palabra aquí, y que usted está llamado a hacer, a seguir escudriñando en su casa. Y no solamente la recibí el domingo y ya no leo la Biblia hasta el otro domingo, no, yo tengo que leer la Biblia diariamente, este es mi alimento. Entonces, seguirla escudriñando para que esa palabra haga la obra en mí. Y dice ahí que si nosotros la miramos atentamente y perseveramos en esa palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, analicémonos a nosotros mismos, preguntémonos. No se sienta mal, yo lo hago constantemente. ¿Estoy yo obedeciendo la palabra? ¿Estoy yo realmente con un corazón dispuesto por lo menos a obedecerla, buscando obedecerla? ¿O simplemente voy a la iglesia, no sé, a sociabilizar, a ver qué hay, a ver qué dicen? ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito estamos aquí, hermanos? ¿Nos queremos ir para el cielo? ¿Nos queremos ir con Jesús? ¿O nos venimos a ver las caras aquí? No, hermanos, el propósito principal es irnos para el cielo. No vamos a perder el tiempo. Venimos aquí porque nos queremos salvar, ¿verdad que sí? Pues tengamos cuidado de no autoengañarnos a nosotros mismos, porque yo me siento ahí todos los domingos, escucho un mensaje, no significa que me voy a salvar, sino obedezco lo que dice esa palabra. La obedezco, busco obedecerla. Yo sé que hay cosas que son difíciles de obedecer, pero hay que buscar obedecerla. Nosotros a veces obedecemos lo normal, lo fácil. Hay cosas fáciles. Por ejemplo, en mi caso, el no tomar, para mí es fácil obedecerlo porque yo nunca he tenido vicio. Para otra persona va a ser más difícil. Pero quizás para mí otra cosa sea más difícil. El controlar la lengua no es fácil para nadie. ¿Usted me entiende? Y va a haber cosas que tenemos que doblegar nuestra carne y pedirle al Señor que nos ayude a someternos, pero hay que someterse. Ahí es que manda la Biblia que dice, niégate a ti mismo. Niégate. Las cosas que Dios dice que están mal, que nos gustan porque nos gustan, pero sabemos que no convienen. La persona inteligente sabe que aunque a la carne le guste, no conviene. Amén. Ahora voy a dar ejemplos de personas
que cayeron en el autoengaño en la Biblia, personas que se autoengañaron. Ejemplos en la palabra. Primero de ellos, la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué digo que esta iglesia se autoengañó? Porque ellos tenían un concepto de sí mismos muy diferente al que Dios tenía de ellos. ¿Qué concepto tengo yo y qué concepto tiene Dios de mí? Eso tenemos que tener cuidado. No me interesa mucho ni el que tenga la gente de mí. Yo sé que a uno le gusta que hablen bien de uno, pero no me interesa tanto, ni siquiera el que yo tengo de mí. Me interesa qué concepto tiene Dios de mí. Si Dios tuviera que escribirme una cartita para decirme lo que está mal en mí, ¿qué me diría? Carolina, mira, esta te la envío. Conozco tus obras. Esto y esto está mal. Si lo tiene que hacer, que lo haga. Bueno, ya aquí está la carta, la Biblia, ya está escrita ahí. Aquí está la cartita en la que todos nos vemos, ¿verdad? Entonces, la iglesia de la Odisea, fíjese, era una iglesia que probablemente tenía ahí un letrero muy bonito al fuera que decía Iglesia de Cristo, la Odisea. Cristo estaba fuera de ella, acuérdense. Que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ellos se llamaban Iglesia de Cristo. Y ellos eran, según la Biblia nos dice, una iglesia muy próspera económicamente. Una iglesia, como diríamos en este tiempo, muy bendecida. Muy prosperada. No estoy diciendo que tener cosas materiales sea mala. Pero en ese momento no significa tampoco que por yo estar bendecido económicamente estoy agradando a Dios. Aún Dios me bendiga no significa que le estoy agradando. Hay que tener cuidado con eso. Claro, gloria a Dios si nos bendice, pero que la bendición venga pareja. Primero lo espiritual y después todo lo demás. Pero esta iglesia, usted sabe que estaba haciendo una mezcla. Era una iglesia que no era ni fría ni caliente, era una mezcla de las cosas frías y las cosas calientes. Lo caliente de Dios, lo frío del mundo. Era una mezcla del mundo y las cosas de Dios. A Dios no le gustan la mezcla, Él le gusta que nos definamos. O somos calientes o somos fríos. Pero no podemos estar en término medio. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que a la gente no le gusta a veces. La gente no le gusta una iglesia donde le dicen tienes que arreglarte. La gente le gusta una iglesia que lo tenga ahí como entretenidito y que le diga, mira, motivado siempre. Bueno, hermanos, si usted se va a la palabra, Jesús, ¿cómo predicaba? Predicaba mucho más radical que muchos de nosotros. Jesús sí que le hablaba fuerte a la gente, tan fuerte que muchas veces se le fueron. Usted lo sabe. Se le fueron unos cuantos. Se le fue el joven rico. Se le fue una multitud cuando vinieron a buscar los panes y los peces. Y los discípulos le dijeron, Señor, bájala, ay, ten cuidado que se está yendo la gente. ¿Se quieren ir ustedes también? Jesús vino a decir la verdad, hermanos. Por la verdad murió. Pero la verdad es la que nos salva, la que nos lleva al cielo. Yo no me quiero engañar ni lo quiero engañar a ustedes. Yo quiero que todos nos vayamos cuando Cristo venga. Entonces la iglesia de la Odisea tenía un concepto. Fíjese, mire cómo Dios le habla a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, si lo quiere leer conmigo, versículo 15 en adelante. Le dice el Señor, yo conozco tus obras. Ya lo sabemos que Él lo sabe todo, ¿verdad? Por eso ante Él nada es oculto. Y no solamente las conoce Dios. Un día Dios va a dar a conocer todas nuestras obras a todo el mundo. A todos aquellos que no se arrepienten, todas sus obras malas van a salir en pantalla gigante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Tú no sabes ni cómo eres, pero yo te voy a decir cómo tú eres. Tú ni eres frío ni eres caliente, eres una mezcla de cosas. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me das asco. Ahora, oiga lo que decía esta iglesia, porque tú dices, mira cómo tú te miras. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy tan bien que no necesito ni lo espiritual, ni a Dios necesito. Como le decía un pastor a una iglesia de 25,000 miembros, dijo en una ocasión, ellos iban a poner en práctica un método para trabajar y dijo, mira hermanos, si esto lo hacemos al pie de la letra y no, ¿verdad? Y aprendemos bien a cómo hacer esto, ni siquiera necesitaremos al Espíritu Santo. La iglesia sin espíritu no existe, no funciona. Bueno, imagínese, ya usted sabe. Pues esta iglesia decía, somos ricos, somos bendecidos, prosperados. Estamos muy bien. No necesitamos ni orar mucho porque todo lo tenemos. Tenemos comida, tenemos buena ropa. ¿Para qué orar tanto? Si la nevera está llena, si la cuenta está llena. Por eso es que a veces no podemos tener tanto porque no entendemos la necesidad que tenemos de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Oiga con lo que el Señor dice. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero tú no sabes. Oiga, es Dios que está hablando aquí. Lo que Dios dice hay que ponerle atención. Pero tú no sabes que eres un desventurado. Desventurado significa desdichado, desgraciado. Eso es lo que significa. Miserable. Miserable es extremadamente pobre, tacaño, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo la veía Dios. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres el verdadero oro. Tú quieres oro, cómpralo de mí. Y tienes que, tus ojos están enfermos, tú no puedes ver, tú estás ciego. No puedes ver las cosas espirituales. Quizá tenían visión 20/20 física, pero espiritualmente estaban ciegos. Hermano, qué diagnóstico tan drástico, ¿verdad? Le da el Señor a esta iglesia. Pero todavía la llama al arrepentimiento, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es que nos arrepintamos. En el versículo 20 le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios está llamando al arrepentimiento, pero nos dice nuestra condición. Amén. Otras personas que cayeron en el autoengaño, según la palabra de Dios. Las vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes insensatas. Usted sabe que el Señor habló esta parábola, Mateo 25, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjese, en Lucas 12:35, Jesucristo dijo estas palabras. Jesús lo dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Tienen siempre que estar firmes y con la lámpara encendida. La lámpara representa la palabra, pero también representa nuestra vida. Cuando nuestra lámpara se apaga, simboliza que nos morimos, ¿verdad? Y las vasijas representan nuestra vida. Dios dijo, el Señor dijo que para esperarlo a Él tenemos que estar ceñidos, firmes y nuestras lámparas encendidas. Pero estas 5 vírgenes dijeron, no hay que exagerar. La lámpara estaba casi vacía, ellos no tomaron aceite. Fíjense, cuando la Biblia le llama vírgenes a estas mujeres, significa que moralmente estaban muy bien. Eran vírgenes, eran puras moralmente, no se dice nada malo de ellas, y a la misma vez, hermanos, se veían muy bien como las otras. Por fuera se veían tremendas cristianas. Tremenda, ¿verdad? No eran personas que estaban en pecados groseros, ni en adulterio, ni en fornicación, eran mujeres puras y se veían tremendas cristianas. Por fuera todo se veía igual. La diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas era lo de adentro. Unas estaban llenas, otras estaban vacías. Simplemente. Oiga, qué pecado. Dios dijo tenían que llenarse del aceite, unas no se llenaron. Eso es todo, ese es el pecado de ella. No dice que hicieron otra cosa. No bebían, no fumaban, o sea, usted me entiende. Pero qué pequeño detalle, no buscaron el aceite. ¿Qué pasó con esas 5 vírgenes? Ellas se autoengañaron. El esposo había dicho, tienen que esperarme con las lámparas encendidas, ahí llenas del aceite. ¿Pero qué hacen ellas? Descuidan la orden del esposo. ¿Cuánta gente descuidando la orden del esposo? Yo le pregunto, le voy a hacer una preguntita a usted, ya yo voy acabando, no se preocupe. Le voy a hacer una pequeña preguntita a usted y no se la conteste, yo me la hago a mí misma. ¿Estamos nosotros llenos del aceite que el Señor quiere? ¿Podemos decir que nuestras lámparas están llenas del aceite, que estamos rebosando? ¿Que estamos listos por si viene el esposo? ¿Lo podemos decir? Y si no lo podemos decir, ¿qué tenemos que estar haciendo? Buscar el aceite. Buscarlo. Como el Señor nos... ¿Cómo se busca el aceite? Oración y ayuno. El Espíritu Santo desciende por la oración simplemente. Cuando el Señor le dijo a las vírgenes, a la iglesia, váyanse a buscar el Espíritu Santo, lo que lo mandó fue a orar. Y ellos orando recibieron la promesa, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas vírgenes se autoengañaron. ¿Qué les costó a estas vírgenes cuando vino el esposo? La iglesia de la Odisea pues fue amenazada, no sabemos si se arrepintió, pero a esta última hora, en el día de la venida del esposo, se quedaron fuera de la boda. ¿Le gustaría a usted que le pase eso? Estas se fueron a última hora a prepararse, el esposo vino, se cerró la puerta con la que estaban preparadas, porque el Señor no va a esperar por nadie en aquel día. Aquí podemos ser impuntuales, pero para el día de rapto ningún impuntual se va. Cuando diga que esa iglesia tiene que irse, se va. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta y cuando vinieron las otras, Señor, ábrenos. El Señor dijo, no las conozco. Fuera. Eso es trágico. Y otro grupo de personas que se autoengañan, según la Biblia, se autoengañaron. Yo le llamo los ministros. En Mateo capítulo 7, 21 al 23. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, porque yo le llamo ministros, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Esta no era gente normal, era gente de ministerio, eran ministros de Dios, profetizaban, o sea, predicaban, echaban fuera demonios, tenían dones. Hermanos, y hacían muchos milagros. Usted y yo no hemos hecho ninguno quizás, estos hacían muchos milagros. Esta gente se engañó creyendo que porque tenía dones del Señor ya estaba segura su salvación y se iban con el Señor. Usted sabe que en el día del juicio, ¿qué le dijo el Señor? Cuando le dijeron, oh Señor, pero hicimos esto. No los conozco.
Le costó, eso se autoengañaron. Hay gente que cree que por los dones que tiene es salvo. Aquí nadie se salva por dones. La Biblia dice por su fruto los conoceréis, no dice por los dones. Es el fruto que estemos dando. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar? El fruto del Espíritu Santo. Da sed, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, no las obras de la carne que a veces se ven más en nosotros y nos vamos para el cielo. Los que practican las obras de la carne no entran al reino de Dios, dice la Biblia. Los que se salvan son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice Romanos 8:1. Esta predicación de ahora, que no importa lo que tú hagas, te vas para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo no sé dónde sacan eso. Ay, que nada te separa de Cristo. El pecado sí te separa. Las pruebas y las luchas no, pero ahí no dice el pecado. Y los que practican esas cosas, dice es muy claro las obras de la carne. ¿Y qué es lo que más se ve hoy en día, hermano? Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Óigame, tenemos que buscar la santidad y la paz con mi hermano. Eso de que no soporto al hermanito, bueno, si no lo puede ver aquí, tampoco va para el cielo, porque no lo va a poder ver allá tampoco. Hermano, tenemos que prepararnos, Cristo viene pronto. Termino con esto. ¿Cómo podemos evitar caer en el autoengaño? Ya sabemos lo trágico que es. Hermano, ¿cuánta gente engañándose a sí misma? Este es el tiempo de más gente religiosa dentro de las iglesias, pero que no da fruto. Hermano, que muchas veces somos una cosa aquí y otra allá afuera. ¿Cómo podemos evitar caer en el autoengaño? La Biblia nos dice algo, ¿verdad? En Proverbios 3:5-7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos. Y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, ni en mis sentimientos. Esto es lo que dice Dios. No es lo que diga yo. Mi opinión aquí no cuenta. Otra forma de nosotros evitar caer en el autoengaño, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Recibir esto con mansedumbre. No se enoje conmigo ni con la palabra menos. Ay, la pastora vino fuerte. No, hermano, esa fue la palabra que Dios me dio. Me la da primero a mí. Óigame, que me pasa por a mí primero, me cuela. Y luego va para ustedes. Yo soy humana igual que ustedes. Yo cometo errores igual que ustedes. Yo tengo que estarme todo el tiempo sometiendo a Dios. Hermano, pero tenemos que prepararnos. Otra forma de evitar caer en el autoengaño, no siendo olvidadores nada más, o sea, oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Sabemos que esto es más que oír, Dios demanda un hacer, una acción, ¿verdad? Y una última manera de cómo librarnos del autoengaño, siendo sinceros con Dios y con los hombres. Fíjese, Proverbios 28:13 dice esto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Hermanos, mire, a veces decimos que sí, que queremos buscar de Dios, pero tenemos cositas escondidas por ahí, que solo Dios sabe y usted las sabe. No que usted la tiene que proclamar a los cuatro vientos, pero hay que confesar cosas. Y cuando nosotros guardamos y queremos tener una apariencia nada más, ahí lo dice bien claro. Yo no sé si usted toma en serio la palabra, el que encubre sus pecados no prospera. Siempre estamos mirando la imagen y cómo me ve la gente. Olvídate cómo te ve Dios. Eso es lo que tiene que preocuparte. Dios dice, si encubre el pecado, no vas a prosperar. Y gente a veces que se quiere levantar, pero siempre hay un pecadito resbaloso que nunca confiesa y que siempre está ahí en lo mismo, resbalando, ¿no, hermano? Señor me dijo en una ocasión, la gente, ay, que tengo lucha y no me levanto. No, lo único que no nos deja levantar es el pecado. Los problemas de la vida, podemos seguir adelante. Y venimos aquí, nos forzamos, pero lo único que no podemos levantarnos y que parece que estamos dando vuelta en el desierto es cuando hay un pecado que no hemos confesado. Eso es todo. Eso es lo único que produce derrota en la vida del cristiano. Hermano, y si queremos realmente que Dios nos levante y servirle a Dios de corazón, tenemos que ser limpios, hermanos. Y tenemos que ser sinceros con el que tengamos que ser sinceros. No importa cómo quedemos nosotros, quedamos mejor cuando nos arrepentimos que cuando queremos justificarnos. Eso se lo garantizo yo. Y lo garantiza la palabra. Aquel fariseo decía, ay, te doy gracias, Señor, que no hago esto, no hago aquello, no robo. Y el publicano, ay, ten misericordia de mi pecador. ¿Qué pecador soy? ¿Quién fue justificado? El que se humilló. Entonces la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Óigame, yo quiero alcanzar la misericordia del Señor.
Entonces mi consejo en este día es, hermanos, seamos hacedores, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, nos engañamos nosotros. No caigamos en ese error trágico de engañarnos a nosotros mismos y que nos demos cuenta muy tarde, hermanos. Todavía está el Señor con la puerta de la misericordia abierta, sus brazos están abiertos y Él dice, venid y estemos a cuentas. No importa lo negro, los rojos de tu pecado, los quieren emblanquecer, pero tenemos que ser sinceros y humillarnos, amén. Humillarnos delante de Él y humillarnos a quien tengamos que humillarnos, hermano. El que sabe quién es no teme humillarse, porque usted sabe quién es usted en el Señor. Es más, aquí el grande es el que se humilla, mire qué cosa. Mire cómo ve Dios las cosas. Entonces, sigamos adelante, levantémonos, hermanos, y óigame, y librémonos de todo engaño del enemigo, y sigamos adelante, que Cristo viene pronto. Póngase de pie. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra bendita. Y Dios nos libre de ser engañados por nosotros mismos. La última persona que yo quisiera que me engañe sería yo misma. Si para mí un engaño de otro es trágico, para mí el engaño mío será peor. Dios me ayude. No se cuide, no cuídese más de usted que del mismo diablo. Nosotros somos peores, esta carne es peor, hermano. Dios nos ayude, gloria al Señor. Y que esa palabra pueda ser fruto, dar fruto en nuestros corazones. Gloria a Jesús. Aleluya, Dios es bueno. Damos gracias al Señor por su palabra. Bueno, no hay muchos amenes, pero con que yo sepa que es palabra de Dios que se predicó, y que a veces cuesta digerirla, pero es palabra de Dios. Señor nos ayude, gloria al Señor, y que realmente podamos, hermanos, ser moldeados. Gloria al Señor. Bendito Dios, si usted quiere la oración en este momento.